empieza diciendo una de las citas de Rousseau, bueno, que dice, aquí lo leo, que los árabes tienen para camello alrededor de 100 vocablos, pero que de la socialdemocracia es una sola para cientos de ramas que se llaman socialdemocracia. Y es exactamente, es cierto, desde la primera socialdemocracia hasta con su primera nueva izquierda, hasta la nueva izquierda abyecta, asquerosa de los chuchos, cuánta socialdemocracia no hay en el mundo. Entonces leo que aquí se habla algo de historia, nada más para que vean ustedes la línea que hemos llevado en nuestro estudio. A partir de los sucesos de 1870-71, a la conclusión de la Comuna de París, aumentan las discusiones internas en el seno de la Primera Internacional, que se disuelve lentamente. Desde este momento cobra impulso la formación de partidos socialistas de carácter nacional. Acuérdense ustedes, Lenin estaba en contra de estos partidos de carácter nacional que ayudan a sus propios gobiernos, cuyo primer ejemplo es el llamado Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, que adquiere en Alemania. Vimos el primer impulso estaba en Alemania en un partido socialista de los trabajadores. En Alemania, proporciones considerables a partir del célebre programa aprobado en el Congreso de Gotha en 1875. La expresión socialdemócrata se utiliza, por tanto, inicialmente como plataforma de un partido marxista. Vimos cómo Bernstein no se apartaba del marxismo, nomás lo atacaba en partes vitales como la plusvalía y la alienación de los trabajadores, y que tarde o temprano dialécticamente iba a bajar el capitalismo, el liberalismo, y a subir el movimiento obrero, y eso es lo que atacó Bernstein. El carácter no internacionalista, aquí está, nacionalista de los socialdemócratas, no internacionalista, y la aceptación de la práctica electoral. Por si se aburrían de esto, les mandé traer la rondalla, pero está un poco desafinada. Aunque haya hombres, ellos no lo entienden. Lo agarró a golpes al tipo aquel, pero ¿por qué? Es que dijo que le iba a tocar la rondalla a mi esposa y eso. Bueno, no lo entendí, pero les mandé traer que les toque la rondalla. Bueno. El carácter no internacionalista y la aceptación de la práctica electoral se pensó por muchos que no era congruente con la filosofía revolucionaria marxista, y el propio Marx dejó escrita su crítica en contra. Nace así este partido como una corriente política que acepta la crítica marxista del capitalismo y la doctrina de la lucha de clases, pero que se sitúa en la línea del juego democrático. Y traigo mi propio estudio de esta democracia liberal. Ahora lo vemos. En el Congreso de 1891 se admite la posibilidad de alcanzar el socialismo por vías parlamentarias, cosa que el marxismo niega, y de colaborar con los partidos liberales, partidos que no aceptaba en un principio Lenin. En estos momentos los socialistas de izquierda abandonan el partido, lo vimos. Un par de párrafos más.
La evolución del partido alemán fue a partir de entonces hacia el reformismo. Bernstein, a pesar de su expulsión, supuso una fuerza importante en favor de una concepción socialista que heredaba el gran fenómeno histórico que supuso el liberalismo. Vimos nosotros que eran términos contrarios, pero que él trataba de conciliarlos: liberalismo y socialismo. Y fomentó los planteamientos pragmáticos y revisionistas. Esto, a escala de abyección, es lo de la nueva izquierda de Chucho Ortega: pragmáticos, utilitaristas y revisionistas. El último, paralelamente, el movimiento fabiano inglés se inspiró, como escribe Atkin, en un sedimento cristiano y en el idealismo ético, fundado en 1884 con el nombre del general romano Quinto Fabio Amatator, no sabía yo esto, llevaba esta enseña: esperarás como Fabio el momento justo para cuando éste llegue golpee fuertemente a tu espera. Permítanme. Esperarás como Fabio el momento justo, pero cuando éste llegue, golpea fuerte o tu espera habrá sido inútil. El gradualismo no veo que se ajuste a esta síntesis, a esta definición, porque el golpear fuerte también contradice al gradualismo, pero lo leo y así está. El fabianismo fue gradualista y pragmático. Acuérdense que el pragmatismo va contra las bases de los valores, de la ideología, de las convicciones, porque pragmático es dúctil, el pragmático es dúctil, lo mismo se va hacia un lado que hacia otro, se va al socialismo y se va al liberalismo. Eso sería un centro que no admitiría Sánchez Vázquez, que ahora va a ser homenajeado a los 100 años de su nacimiento, aunque ya murió. Yo lo leía y le tengo muchísimo respeto, y él hasta el momento de su muerte, predicó el marxismo hoy como que no había pasado de moda, que el marxismo estaba válido el día de hoy, a pesar de lo que dice en contrario la Casa Blanca, la Oficina de Comunicación Social de la Casa Blanca. Queda aquí un patio fiel. Vamos a ver la democracia en México, el apellido liberal, pero democracia representativa. Fabianos, autarquía. Se me agotaron las preguntas y me voy a remitir al número 15 con fiel. 15. ¿No hay papelito con 15? Bueno, pues vamos a decir con 18. Bueno, va para allá. Entonces, retrocedo un poco en estos momentos en que se habla de un Estado fallido, el Estado y su conexión con el liberalismo, su conexión con la oligarquía, su conexión con lo que Marx llama la superestructura. Entonces, viendo, leí más yo de este autor y vi que la línea que sigue en su análisis es la que hemos venido
proyectando nosotros. Es el fabianismo, es Bernstein, es el gradualismo, es el pragmático utilitarismo, es la nueva izquierda desde la Segunda Internacional, y estas son muy malas copias de esa nueva izquierda. Vimos aquí como en la realidad el PAN y el PRD son PRI con diversas funciones, pero sirviendo al PRI, porque no hay más que una línea, ni siquiera se trata de bipartidismo como en Estados Unidos, simplemente es un PRI que por una parte tiene una rama de derecha que está en contra del aborto y una rama de izquierda, entre comillas, que prohíja el aborto, y todo esto no afecta para nada el verdadero poder, que es el de la oligarquía. Peleense entre ustedes, pero nada que afecte el poder principal, que es el de la oligarquía. Por lo mismo, es un PRI borrado, diluido en el PAN y en el PRD. Entonces, el Estado como instrumento de la dominación de clase. Estaba Bernstein contra las clases, contra la plusvalía, contra la alienación. Aquí está a favor, está reconociendo las clases. El Estado como instrumento de la dominación de clase. Los modelos hasta aquí expuestos de la base y la superestructura y de la dialéctica del desarrollo sirven como esquemas conceptuales a través de los cuales son comprendidas el Estado y las transformaciones básicas en el ámbito político, en especial las revoluciones y la fase final del desarrollo del Estado. Desde esta perspectiva, el Estado mismo aparece como una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra. A diferencia de los fabianistas, bueno, a diferencia de los partidos laboristas, que son los que privan sobre un marxismo que, como les digo, respeto mucho a Sánchez Vázquez, y dice, es actual, la lucha de clase es actual. Entonces, el Estado, desde esta perspectiva, el Estado aparece como una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra. Vamos a ver si esto embona en la realidad objetiva hoy día en nuestro país. La constitución del Estado reproduce solamente las relaciones económicas. La constitución del Estado reproduce solamente las relaciones económicas, es un reflejo del poder económico de la clase dominante. Hablábamos de todas las pugnas que puede haber entre PAN y PRD, ficticias totalmente, mientras no afecten los grandes capitales aborígenes e internacionales. Aborígenes, limpísimo el vocablo, y lo han puesto como algo peyorativo de un indígena con todos los defectos, etcétera, en el país. Aborígenes nativo de este sitio, nada más de este lugar. Entonces, la constitución del Estado reproduce solamente las relaciones económicas, es un reflejo del poder económico de la clase dominante, no es más que superestructura jurídica. El Estado viene a ser un instrumento en manos de la clase dominante para oprimir a las demás clases.
Y ahora el Estado, acuérdense lo que nos acaban de comunicar, un poco más de 7 millones de estilo Texas, spots, propaganda, spots, para que entremos al juego embustero de la democracia representativa, porque miren a qué estructura pertenecen los partidos, si a nosotros o a la superestructura. Ellos están allá arriba, junto con, ya aquí habíamos visto ya las cúpulas del gobierno, la castrense, la del clero político, de los intelectuales orgánicos, los organismos corporativos de control obrero, y que se me escapa, esos, los partidos políticos, claro, esos son la superestructura. Ellos nos proponen a nosotros sus candidatos, no los nuestros. No tenemos candidatos independientes, no tenemos ni la pequeña posibilidad de acercarnos al poder por medio del plebiscito, el referendo, el mandato revocatorio. Entonces, la Constitución del Estado reproduce solamente: el Estado viene a ser un instrumento en manos de la clase dominante para oprimir a las demás clases. Esta idea no es completamente nueva. Thomas More veía en el Estado, y vienen comillas, un conglomerado, lo que es el Estado, un conglomerado de gentes ricas que a la sombra y en nombre de la República solo se ocupan de su propio bienestar, discurriendo toda clase de procedimientos y argucias. No está en este renglón de los procedimientos y argucias esos 7 millones con los que van a machacar las neuronas para, imagínense, para inducir a los desaprensivos a votar por los chuchos que han colocado de ediles a semejantes individuos. A dos solamente, dos se salvan: José Luis Abarca y Jesús Valencia, el de Iztapalapa. Jesús Valencia, con la mansión en el Pedregal, dice: pero es de mi vieja, bueno, de mi esposa. ¡Qué cobardía! Escribí sobre esto: Jesús Valencia, sea machito, de la cara, no diga que es su mujer. Y luego Jesús Valencia, cosa que no es cierto, diciendo: es que mi esposa trabajó 20 años y por eso los 6.5 millones, no de dólares sino de pesos, los de esta mansión. Exactamente, estuve recriminando a Jesús Valencia y nunca me acordé que era Jesús Valencia. Yo siempre estaba pensando en otro individuo. Entonces, los estados se clasifican primariamente de acuerdo con las clases dominantes en ellos. Los estados se clasifican primariamente de acuerdo con las clases dominantes en ellos. Y, por el contrario, la organización formal del poder estatal es de importancia secundaria. Un mismo tipo de Estado, esto es, la dominación de una clase determinada, puede esconderse tras el ropaje de diversas formas de Estado. Así, el Estado burgués, es decir, la dominación política de la clase capitalista, ha lucido el ropaje de la monarquía constitucional del siglo XIX, el de la república democrática y el de la dictadura fascista. Y esto que me parece
la enjundia de todo el análisis. La democracia burguesa es también una forma capitalista del Estado. Y nos va a costar en este año 18,5 millones de pesos. Y alguien pregunta, ¿y para qué han servido las elecciones? Para la democracia. ¿Cuál democracia? ¿A quién sirve la democracia? La democracia burguesa, eso es lo que yo pensaba de adjetivo y no representativa, pero como también lo es representativa la democracia liberal, la democracia burguesa. Originalmente su primer adjetivo es liberal, burgués, ni siquiera burguesa, perdón, ni siquiera liberal. Primero es la democracia burguesa que deriva en liberal y que deriva en representativa. La democracia burguesa es también una forma capitalista del Estado. Un Estado opresor, ya que si bien promete y garantiza la igualdad ante la ley, no se trata más que de una igualdad formal y no material, fáctica. Recuerden ustedes que esta es uno de los tres postulados de la Revolución Francesa, igualdad, y vimos cómo, según los analistas, primero el entramado de las leyes fue creado por los burgueses, ya que ellos hicieron la ley a su favor, dijeron igualdad. ¿Igualdad dónde? Ante la ley. Aquí lo dice, igualdad formal y no material, fáctica, no de hecho, no material, pero somos iguales. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ante la ley. ¿Quién hizo la ley? Aquí está. Aquí se puede ver, la ley no ha castigado a los de la Casa Blanca, a los de la Casa del Pedregal. Ya hasta me está dando lástima Margarita, me está dando lástima la señora Villa. ¿Cuál es su primer apellido? Pineda. Pineda Villa. Porque caramba, qué desigualdad, qué diferente valor y qué diferente el rasero para manejar a uno y para manejar a otro. También escribí diciéndole a José Luis Abarca, pues ¿por qué usted no está en la cárcel? Alguno pudiera decir, si ya está, pues yo no sabía que estuviera en la cárcel. Usted con su mujer, y diciendo usted, José Luis Abarca, con su segunda o tercera esposa, que tiene, siente usted su segundo o tercer marido, con ella que tiene mucho camino andado, y por lo mismo en 20 años, o sea, Margarita, Margarita es la de Jesús Valencia, confundiendo a las dos mujeres, porque no me acordé de que el verdadero nombre era Angélica, se me olvidó el nombre, Semillón, que es un nombre, pues ni modo, pero es mejor la ironía que el ataque directo ni sabe, son, como decía aquel, son pecadillos que el diablo ni agradece y ponen en mal con Dios. Entonces, en cambio, la democracia política es la dominación real de la clase obrera o bien una forma de transición hacia ella. La democracia política, a diferencia de esta democracia representativa, que en cuanto lo fue, dejó sin libertad política a las clases
desde la media hacia abajo, porque es la vencedora, es la superestructura. Ese es el Estado y esa es la democracia que lo beneficia. Y con dinero nuestro, imagínense el gasto que se va a hacer para que el Chucho Ortega vuelva a tener alguna suerte de presencia ante las masas. Y recuerden, masas no a la manera leninista, que las masas son todo, sino masas a la manera, en español, he dicho en español, que masas no son nada, no son nada, andan buscando un líder. Masas, vuelvo a decir lo que dice Machado, Antonio el bueno, no Manuel el malo, el mal poeta. A las masas se les puede ametrallar impunemente. Y la rebelión de las masas es otra forma de ver que están metiéndose donde no deben. Nada más que Ortega y Gasset es muy de derecha y entonces no hay que irse con el engaño de todo lo que diga Ortega y Gasset. La historia de todas las sociedades es la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, burgueses y proletarios, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad. Ojalá que lleguemos a la aclaración del marxismo. Revolución no quiere decir revolución armada, para nada, es revolución social. Yo siempre les digo el revolucionario, pero no con las armas. El revolucionario que tome el AK-47 ya está perdido. Les digo que me mandaron, cuando hacía tele, me mandaron llamar de gobernación, y el que me mandó llamar es el único amigo político que he tenido, ya se murió, García Paniagua, y me dijo, mírenme, si usted quiere irse a la Sierra de Guerrero, yo lo transporto. Usted tiene ya, vamos a decir, 50 seguidores. Yo le infiltro entre ellos 2 o 3. Usted me mata a un soldado, yo le mato a uno de sus seguidores. Yo enseguida lo repongo con otro. Usted no tiene con quién. Esa es la diferencia. Yo le doy todo el armamento que usted quiera. Por supuesto, no estaba hablando en serio, me estaba diciendo una alegoría. Yo le doy el armamento que quiera. Siempre tendré armamento mejor que el que le doy. Y en poco tiempo, como Lucio Cabañas va usted a caer, la historia desde Madera, en Chihuahua, con Gamis y con Pablo Gómez, uno bueno, no renegado, todos, él era profesor, todos ellos han terminado desgraciadamente muertos, Genaro Vázquez y demás. No es esa clase de lucha la del marxismo, es revolución social y habla, aquí vamos a llegar por lo que yo les he dicho, el salto de calidad. Lo cuantitativo se va a volver cualitativo y entonces se da ese cambio, no con las armas. Vamos a llegar hoy a esto. La moderna sociedad burguesa que ha salido entre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Esto
no lo dice un analista de izquierda. Reinhold Sibelius no es de izquierda para nada, es objetivo nada más, sino pues yo detesto caer ingenuamente en la manipulación de una clase o de otra. La objetividad, la historia, yo creo en la historia por sobre todas las cosas. Entonces, no obstante, la época de la burguesía ha simplificado las contradicciones de clase, comillas. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. Esto los intelectuales orgánicos de allá y de aquí dicen, está superado, totalmente ya superado. Entonces, como dice acá en este libro, que vamos a ver también, Bernstein, ya el obrero no es el proletario víctima, ya está ascendiendo hasta el grado de clase media. Y yo pienso en el aumento que tuvo el salario mínimo en este país, que no es más que referente de multas y demás, ¿no? Pues hay análisis que dicen cómo el obrero está entre 3, 4 y 5 salarios mínimos. Entonces sí es una realidad y fueron 2 pesos inflación lo que se aumentó al salario mínimo. Entonces, los dos campos, burguesía y proletariado, y se cierran las comillas. También este antagonismo de clase traerá consigo la subversión de las relaciones sociales. Esto lo dice Marx. Esta subversión, la revolución comunista, desemboca nuevamente en una dominación de clase, la dictadura del proletariado, que es uno de los puntos que rebate Bernstein, porque dice no es democrático que solamente se refieran a una clase y no al campesinado. Aquí se aclara cómo también se analizó la situación del campesino, pero que siendo desde la Revolución Industrial mayoría el obrero, se habló del obrero con preeminencia sobre el campesino. Dictadura del proletariado, que según el marxismo no será más que un estadio de transición hacia la sociedad sin clases y con ello hacia la desaparición del Estado como tal. Yo no creo que pueda ocurrir esto, al menos yo planeo vivir todavía muchas décadas, pero no voy a ver la desaparición de una clase, la preeminencia de la otra y el término de todas las clases, del Estado. Ya no es necesario. Esto me lo dijo mi tocayo Moro, esto es una utopía. Me imagino que no es fácil. Los partidos, esto es algo muy actual hoy día. Los partidos ocupan también una posición en la dialéctica de la lucha de clases, puesto que son los que representan y luchan por los intereses de estas. A ver de qué clase están defendiendo los partidos de aquí. Son los que representan y luchan por los intereses de estas, de las clases, suponiendo que no se trate de pseudo partidos en manos de una sola y la misma clase. Aquí tenemos que en la realidad
cuál de estos partidos ha tomado la lucha, en la lucha de clases, se ha manifestado en los hechos por el obrero. Hemos visto la trayectoria del obrero y hemos visto que está en manos del Estado, que más que del Estado, del sistema de poder, de principio a fin. ¿Quién, cuál se salva de los líderes de la CNOP, la CNC, CNOP y la CTM? Todo el obrero, el campesino y los sectores populares son parte de esta superestructura. Me refiero a los líderes. Las bases no cuentan, por eso hacen de ellos un aumento de 2 punto algo. No llega a 3 pesos el aumento para el 2015. Entonces, los partidos ocupan también una posición en la dialéctica de la lucha de clases, puesto que son los que representan y luchan por los intereses de estas, suponiendo que no se trate de pseudo partidos en manos de una sola y la misma clase. Es parte de la superestructura. Se mantienen con nuestros impuestos allá arriba. No son partidos nuestros. Dice el maestro que si se lograra ese tránsito hacia la democracia, bueno, que si se lograra tener un representante, un candidato de nosotros, no se necesitaría nada de dinero para la propaganda. Nosotros lo pusimos, es nuestro candidato. Ese candidato que nos va a tratar de convencer de qué? No, pues es nuestro. Nosotros estamos convencidos y lo mandamos por enfrente. Estamos convencidos de que es el indicado y no tiene que gastar en convencernos de nada. ¿Cuánto habrá que convencer a las masas? Que se va a utilizar más de 7 millones de anuncios publicitarios pagados con el dinero de nosotros, por más que el Estado, esos son distintos anuncios, maneja el tiempo que le corresponde en los medios, pero eso es distinto. Y además el gran trozo del tiempo que le pertenecía se redujo totalmente cuando Fox, porque entregó las llaves para quedar con unos cuantos, un espacio muy corto de tiempo en los medios. Pero ese ya es otra cuestión de todo lo que nos tienen que machacar una idea para manipular al grado de que al rato ya no podemos pensar por nosotros mismos. Vamos a pensar desde ese spot y vamos a terminar votando por. Yo voy a votar, pero es inaudito que vote sabiendo que no vale nada, que mi voto no es nada, que no debería, pero al mismo tiempo pues el deber cívico me dice que hay que votar y voy a votar. Voy a buscarme, el día del voto me voy a buscar, no me queda otro, una buena, no era morena. Que esto no debo hacerlo, no debo hacerlo. Tampoco Morena me va a sacar del atolladero, ninguno de los partidos. Pero caramba, no me queda más que López Obrador, que es el modelo exacto del fascismo. Allí él es todo, no hay Batres, Martí Batres no es nada,
base social, nada. Él es más fascista que todos los fascismos que hay en este país. Pero ¿quién otro? Él no admite más que ser el centro y ser el principio y el fin, el alfa y el omega, el todo, el arroz prietito, arroz porque comienza con A y termina con Z, alfa y omega. Sin embargo, pues ¿qué votar? Por el PRI, por el PAN, por los chuchos, los demás pues no cuentan. Qué terrible situación, y a todos los mantenemos y todos están allá arriba. Me aparto del análisis y hablo a lo visceral. No tomen en cuenta esto como análisis, como tesis, como doctrina, simplemente hablo según las ganas que me dan de votar, que no tengo ningunas ganas, y sin embargo tengo que hacerlo el 6 o 7 de julio, no sé si es 6 o 7, el domingo en el que tengo que ir a votar. ¿Por cuál? Pues por el fascismo. Es terrible la situación, por eso hay que estudiar todo lo que nos previenen en contra de estos partidos políticos. Entonces, partidos, reitero aquí, son los que representan y luchan por los intereses de estas, suponiendo que no se trate de pseudo partidos en manos de una sola y la misma clase. ¿Cuál de estos partidos está en la clase nuestra? No voy a decir proletaria, la clase popular. ¿Cuál? En sus años postreros, el propio Marx intentó promover la unificación del proletariado en un partido político especial, a pesar de sus dudas originales sobre los partidos. ¿Se acuerdan de que aquí estudiamos la evolución del obrero y después del hermoso origen de la mutualidad y demás, se llegó a un punto en el que ya tenía el obrero que hacer el sindicato? Más adelante tenía que hacer un partido político. Esto es lo que Marx aguantó, soportó, por más que no quería saber nada de los partidos políticos. Entonces, para Lenin, el partido desempeña una función central en la lucha de clases. Allí verán cómo las circunstancias cambian totalmente. De bolcheviques, mencheviques, ganan los bolcheviques. Ellos son un partido, no es una democracia representativa. En el Partido Obrero, aquí viene comillas, educa a la vanguardia, me imagino que Lenin, en el Partido Obrero, educa a la vanguardia del proletariado capaz de tomar el poder y de conducir a todo el pueblo al socialismo, de dirigir y organizar el nuevo régimen, de ser maestro, el dirigente, el jefe de todos los trabajadores y explotados. Allí se advierte lo que aquí nos hace falta, que es el pensamiento científico, alguien preparado, no alguien, un individuo, sino una vanguardia preparada, una vanguardia con el pensamiento científico. Miren, por falta de ese pensamiento, vean ustedes cuánta energía social se está desperdiciando, cuánta energía social. Ya ahora, leí ayer las últimas demandas de los padres y de los simpatizantes de los padres, de los estudiantes de Ayotzinapa, es que nos entreguen los cuerpos de nuestros muertos.
se va diluyendo, es movimiento espontáneo. ¿En dónde está el pensamiento científico? La vanguardia es todo. A ver si aquí habla, sí habla, miren, para Lenin el partido desempeña una función central en la lucha de clases. En el partido es el Partido Obrero, porque aquí cogea mucho la sintaxis. Dice, en el Partido Obrero educa a la vanguardia del proletariado. La vanguardia es la que aporta el pensamiento científico, o no hay revolución social, sino movimientos espontáneos. Y los movimientos espontáneos, dice la historia, no tienen trascendencia, y va uno siempre en materia de referencia a sucesos como el de Los Ángeles, cuando policías golpearon a aquel King, de apellido King, un chofer de un torto, que también andaba drogado y todo, pero esa es otra cuestión. Aquí ya se diluyó que también los estudiantes iban a lo suyo, iban con armas y no tenían, se supone, mucho que hacer en ese asunto. No hay que a lo maniqueo decir unos son buenos, otros son malos, no. Eso no es bueno. También los estudiantes broncudos iban a lo suyo. King, drogado y se puso violento con los policías. Lo golpearon, Los Ángeles ardió. Unos días, ya se acabó todo. Recuerden, agosto, 20 y tantos de agosto del 1994, gana Zedillo, pierde Cuauhtémoc, se llena el Zócalo diciéndole a Cuauhtémoc, ¿qué hacemos? Aconsejado por Gili, dice, váyanse a sus casas. ¿Por qué? Porque toman la vía pública, serán reprimidos. Evitó que fueran reprimidos. Y me dice el maestro, qué estupidez infinita la de Cuauhtémoc, aconsejado, mal aconsejado por Gili y este otro que no era, Ortiz Pinchetti, que no era ningún técnico en estas cuestiones. No era la sartén o las brasas, no, era vamos a organizarnos, no en muchedumbre, que no sirve de nada, vamos a organizarnos, váyanse a sus casas. Fue en un desierto donde ya había una pequeña presa para empezar a hacer que fructificara esa tierra. La tiró, desahoguen esto y que quede del desierto igual. Así está sucediendo ahora. Falta de una vanguardia, falta de un conocimiento científico. Todo lo que en aquella reunión de una muchedumbre, no sé, de 20, 30, 40 mil, recuerden que de opositores creo que le caben 10,000 al Zócalo, de priista le caben 6,5 millones, entonces el Zócalo es así de mágico, y no sé cuántos le cupieron esa vez a la reunión con Cárdenas. Yo no tengo ninguna fe en él. Falta, y le faltaba a López Obrador, y les digo, me hablaron de Nayarit, por aquí pasó volando una calandria amarilla, por aquí pasó López Obrador y le hicimos leer un capítulo, aceptó un capítulo de un libro que publicó Grijalvo, no me acuerdo cómo es el título ni de quién. Bueno, Mis valedores al poder popular. De allí empezó a hablar de organización. Otra cosa, Cárdenas no es ningún tarugo. Cuando dijo, voy por la jefatura del DF, prometió, ojalá que ustedes, alguno esté enterado, prometió organización casa por casa, manzana por manzana.
vamos a organizarnos en brigadas, las brigadas del 68, que ahora se llaman células o comités, si le tienen miedo a la palabra célula. Voy a hacer eso, dijo Cárdenas. Llegó al poder y su gobierno, como las deyecciones de las palomitas. ¿Quién sabe cuáles son las características de las deyecciones de las palomitas? Lo voy a decir estilo mi pueblo. No, ni huelen ni hieden. Así fue el gobierno de Cárdenas. Ni olió ni hedió. El siguiente vino a ser tarugada y media, entre ellos el segundo piso. Bueno, entonces, tarugada lo digo en el buen sentido. Y Ebrard le continuó. Vino Mencera y lo primero que hizo fue dejarme sin coche dos sábados. Y no se murió. Bueno, es que Dios es injusto. Luego le pido perdón llegando a la casa. Entonces, la verdadera, bueno, de esto después, les decía, el salto de calidad cuando Los Ángeles salió, pero fue movimiento espontáneo, como surgió, se apagó. Aquí miren cuánto hace que no estaba tan en efervescencia una sociedad determinada, unas masas, pero falta la vanguardia para que haya una revolución del tipo que sea, y esto no lo estoy predicando ni mucho menos, crisis política, crisis económica, descontento popular y vanguardias. Así, en grueso, así es como son las condiciones necesarias para una revolución. ¿De qué tipo? Eso ya es otra cuestión. Entonces, para Lenin, el partido desempeña una función central en la lucha de clases. El Partido Obrero educa a la vanguardia del proletariado capaz de tomar el poder y de conducir a todo el pueblo al socialismo, de dirigir y organizar el nuevo régimen, de ser maestro, el dirigente, el jefe de todos los trabajadores y explotados. Está muy deficiente aquí la traducción de estos conceptos. Las exigencias de descentralización incondicional y la disciplina más estricta del proletariado resulta de la situación de la lucha de clases. Les repito, si ya no hay lucha de clases, ya se resignó el obrero a vivir en esta situación horrorosa. Ya, y ya el empleador ya no tiene preocupación ninguna, pero pues se supone, Rawls lo dice, la justicia social es necesaria, es un impulso, es la segunda naturaleza del humano, no se va a resignar. Vimos aquí el horror que es esa alienación, esa, ¿cómo se llama además? La alienación, bueno, lo dejo en esa porque la palabra más sencilla se me olvida. Enajenación, la enajenación, la alienación, se va a quedar allí. Vimos eso y es pavoroso. En aquella época era crítica, revolución industrial, ahora no es así de crítica, pero sigue siendo enajenación, sigue siendo el obrero mercancía, lo que hace en sus manos mercancía, y lo peor, lo que hace en sus manos es mercancía en manos del empleador. Esa mercancía lo logró en 4 o 5 horas el obrero, las otras 3 es la plusvalía. Sencillísimo, y se puede aplicar el día de hoy. Y si
si ya no coincide esa definición con la realidad objetiva del día de hoy entre el empleador y el empleado, entonces ya no hay plusvalía, plusproducto, y ya no hay enajenación. El individuo contratado como un insumo más. Su trabajo, segundo paso, contratado como un insumo más. El producto logrado, no de él, sino del empleador, y lo llevó a cabo en menos horas de las que le pagó, y el resto de las horas es la plusvalía. Y aunque esto se oye pavoroso, se oye catastrófico, o más bien catastrofista, leímos aquí en un análisis cómo el empleador se constriñe a alimentar lo mismo al mulo que va a hacer girar la muela, el molino, para remoler el trigo, que al obrero para que siga haciendo su labor de cada día. El salario justo, ¿para qué? Para menos de lo que dice el 123 en la Constitución, menos que eso. Allí dice cómo debe ser el suficiente para, dicho a lo católico, casa, vestido, sustento y recreación, tiempo libre. Ese tiempo libre hermoso que dice Paul Lafarge. ¿Alguien lo ha leído? ¿Y cómo se llama el libro? El elogio de la pereza. Cómo el obrero tiene derecho a la pereza, en el sentido nato, no pereza que decimos, echar, no me acuerdo qué, no, derecho a la pereza. El yerno de Marx lo escribió, es valiosísimo, más que por el derecho a la pereza, porque tiene un estudio maravilloso sobre el mito de Eros y Psique, muy ilustrativo, cómo Eros se acerca Eros a una Psique, y esa Psique no debe conocerlo, debe amarlo sin tratar de conocerlo a fondo, porque no hay Eros que no salga perjudicado en su forma de ser por una mujer analítica. Eso es potencia de voz, no tarugada. Es Eros. Es Eros. Xerox doble. Bueno, entonces, Lafarge con el derecho a la pereza habla del obrero que debe tener ese derecho que también lo garantiza, por supuesto, el 123, y la mayor parte se la lleva el estudio Eros y Psique. Y como les digo, si Psique es analítica, el condenado Eros siempre sale perdiendo, porque es machito, porque bebe alcohol, porque él es algo muy poca cosa junto a Psique, pero Psique cometió el grandísimo error de conocerlo. Le cayó esperma. Le dijo Eros, oye, si es al revés, debe ser al revés. Pero el esperma era de una vela. Bueno, entonces, sí, verdad que no se entiende. Era de una vela y no de Eros. Y vio Psique a Eros, que era bellísimo y sabe qué, pero allí se terminó el bello romance entre ellos dos. Después se reanuda y todo lo demás. Ese libro vale por esa explicación, no tanto por lo que dice de derecho a la pereza de Lafarge.
el yerno de Marx. Entonces, las exigencias de descentralización, esto todavía no lo he leído. Las exigencias de descentralización incondicional y la disciplina más estricta del proletariado resulta de la situación de la lucha de clases. Los verdaderos puntos de inflexión en el desarrollo jurídico y constitucional son las revoluciones, no la evolución, las revoluciones que tienen lugar solo como resultado de la lucha de clases. El poder económico pasa de una clase a otra. Si en una llamada revolución como la fascista, este poder permanece en manos de la misma clase, tanto aquí en las de la burguesía, como aquí en las de la burguesía, se trata entonces de un mero golpe de Estado. Esto es importante. El poder económico pasa de una clase a otra, fue revolución. Si en una llamada revolución como la fascista, este poder permanece en manos de la misma clase, como aquí en las de la burguesía, se trata entonces de un mero golpe de Estado. Se dice de la revolución pequeño burguesa de 1910, que fueron varias revoluciones, no solo una, y que termina en el 17 con la Constitución, que no pasó a manos distintas de Porfirio Díaz en otras versiones, que hubiera sido otra cosa con la Convención de Aguascalientes, con los ideólogos de Zapata y los ideólogos de Villa. Posiblemente que se hubiera tratado de un semiparlamentarismo, que es más o menos un avance para este país, pero no, el constitucionalismo salió avante, y ya ven Carranza, qué bien le fue leer los últimos días de Carranza, es estar viendo una tragedia griega, caramba. Lo último que le dieron de cenar en un lugarcito donde no había ni siquiera nada. Con qué lo cubrieron en la noche, hacía frío, más que nada estaba lloviendo. Como Herrero, ¿cómo se llamaba Herrero? Rodolfo. Yo lo protejo, y miren que lo protegió, pero qué tremendo. Eso es dramático, mucho más que lo de Zapata, el puro hecho. Zapata, con Guajardo se puso una de aquellas, y en fin, yo creo que ni las balas le dolieron. Villa se fue a parar de compras, les dijo a los suyos: vamos a traer la despensa, carnita y rábanos y chicharrones. Pues no es dramático como lo de Carranza. A mí me cae mejor Villa que Carranza, y Zapata 1000 veces mejor. Zapata, volver al origen, maravilla, pero en materia ya de la realidad, el ir huyendo, Carranza, el írsele angostando ya su radio de acción, su margen de acción, el quedar en Tlaxcalantongo en un lugarcito donde no había nada, el tener cerca a Herrero diciéndole: ya hice las providencias para que sigamos mañana el camino. Cómo lo tuvieron en un cuartito sin mayores comodidades, y cómo vino la balacera, en fin, trágico, de la muerte de un hombre que fue un burócrata, nunca tuvo el resplandor de los héroes. 1895,
lucho sin odio, y su última carta a su amigo Mercado de Yucatán, ¿cómo dijo? Las relaciones amistosas son 3 puntos suspensivos. ¿Quién fue ese héroe grande? José Martí. José Martí. Manuel Mercado, su gran amigo. Ese José Martí que vino a México, caramba, pues por algo quiero a ese hombre. Arrasó con las bonitas. Una bisabuela mía que diera yo, porque una bisabuela hubiera conocido a Martí en el sentido bíblico. Pero no se nos hizo. Entonces hay dramas, tragedias a la altura del arte, como dijo López Velarde. Hermosísimo su poema de la Suave Patria, y sin conocimiento de la historia. Joven abuelo, permítemelo arte, único héroe a la altura del arte. Hay que leer lo que hizo Cuauhtémoc con Cuitláhuac. Hay que leer a Cuauhtémoc, el que iba huyendo. Llevaba nomás 2 clases de tesoros. El menos valioso era oro. Llevaba el otro tesoro. No, para mí no es último héroe a la altura del arte, no. Todavía falta. México falta que produzca el último héroe a la altura del arte. Así que es bonito lo que le dijo, pero no estoy de acuerdo con esto. Entonces, la verdadera revolución es solamente la revolución social, que se concibe como un salto cualitativo en el desarrollo de la sociedad, cuyo resultado es que una formación económica de la sociedad sustituye a otra. Aquí hay una claridad absoluta y aquí no hay armas de por medio. Entonces, la verdadera revolución es solamente la revolución social, que se concibe como un salto cualitativo en el desarrollo de la sociedad, cuyo resultado es que una formación económica de la sociedad sustituye a otra. La característica principal de una revolución es el tránsito del poder del Estado de manos de una clase a las manos de otra. No fue ese el caso de las revoluciones 10-17. Una consecuencia de la primera ley de Engels sería el eterno retorno de las revoluciones. El desarrollo de las relaciones económicas haría necesaria cada vez una adaptación del orden jurídico y constitucional, que con arreglo a dicha ley debería efectuarse mediante un salto de las transformaciones cuantitativas a las cualitativas. Por eso hablamos de salto de calidad. Esto es, en forma revolucionaria. Hablamos revolución social. Sin embargo, esta doctrina axiomática de la inevitabilidad de los saltos revolucionarios, ha de tolerar una excepción bajo ciertas condiciones, a saber, en la sociedad socialista y solo en ella. La explicación de tal excepción se busca en la distinción entre las, hasta ahora, formas antagónicas de los procesos sociales de producción y las contradicciones no antagónicas dentro de una sociedad socialista, que habrán de resolverse en un modo no revolucionario. Y viene luego, pero ya ahorita ya no hay tiempo, algo, nomás el principio de esto
dicho a la manera actual, fines de diciembre, dice Amin Vera, la economía de México tiene más de oligopolio que hace 6 años. 15,6% del total de los 885 ramos de negocios que existen en el país está dominado por 4 o menos jugadores. Esto de jugadores, miren cómo estamos con el tufo gringo, campeón y jugador, siempre estamos, y las grandes ligas, influenciados por los gringos. México ha sido un país en el que el gobierno ha establecido monopolios para sus amigos y favoritos, y esa idea está arraigada en muchísimas ramas de la economía hoy en día. Casi siempre cuando el gobierno anuncia que va a regular alguna actividad, lo que en realidad quiere decir es que va a formar o forma un esquema sin competencia. Según datos del censo, si se contabiliza como concentrada toda aquella actividad en la que 8 empresas en lugar de 4 acumulan más de 80% de los ingresos totales, la proporción de ramas concentradas se eleva a 25%. El oligopolio, la verdadera fuerza del Estado, el verdadero Estado. Y nos vamos a preparar porque los spots vienen, pero en bravo, y va a ser horroroso. Yo no veo tele, yo no escucharía los tales spots, pero voy a un sitio donde ponen la radio con un tal, no voy a decir su nombre, él lo está repitiendo cada 2-3 minutos, y pienso, yo en domingo 6 debería estar diciendo a cada rato, soy fulano de tal, soy fulano de tal. ¿Para qué? No por decir soy fulano de tal voy a hacer más. Dice la Biblia, nadie puede elevar a su estatura un codo. Lo que vamos a seguir viendo es ya en la doctrina en la doctrina de Bernstein. La historia es un producto de una gradual evolución orgánica, no dialéctica. Aquí comienza la enorme diferencia, la contradicción. Hegel ya hablaba de la dialéctica, la tomó Marx, le quitó el idealismo y la hizo materialista. La dialéctica, así dicho así en grueso, a un día corresponde la noche, a una altitud, una bajeza y demás. La historia va a saltos de esa manera. Pues no, dice Bernstein, la historia es producto de una gradual evolución orgánica, no dialéctica, en la cual la voluntad y la razón del hombre al servicio de un ideal ético, el bienestar colectivo, desempeñan un papel preponderante para la creación de la nueva forma de convivencia humana, y estas por ende no son simples productos de determinismo económico. Eso sí, el determinismo no me conviene, no lo acepto. Nada que no podamos hacer nosotros. Calvino dice el determinismo hace que algunos ya desde su nacimiento están predestinados, la predestinación es horrorosa, a salvarse y otros a condenarse. Y aquí viene algo que más adelante dice, bueno, pero esto ya vendrá, lo que dice Bernstein acerca de la evolución orgánica, no dialéctica, pero siempre cercano él a Marx. Ya se había muerto cuando Bernstein seguía estimando su doctrina y muy cerca de su amigo Engels. Entonces, vamos a ver esto, porque siendo historia es actual.
en este momento estamos regidos por un Estado, por una oligarquía, por un Estado en donde están inscritos los partidos políticos, una oligarquía que es la de México, un Estado que es esta serie de instituciones manejadas por los Peña Nieto, los Jesús Valencia, José Luis Abarca y demás, los moches, la corrupción, todo nos ilustra. Entonces esto es actual. Esto que acabo de leer al final es de fines de diciembre del año pasado. Nos es útil cuando ya agotemos esto, que será 1 o 2 sábados más, entramos de nueva cuenta al sector obrero desde el líder, ya se me olvidó su nombre, cuando Porfirio Díaz, en una acción obrera muy limitada con Porfirio Díaz, para luego irnos, es obvio, a la Casa del Obrero Mundial y de allí en adelante terminar con ver cómo todo el obrero, el sector obrero está perfectamente manipulado, manejado, absorbido, sometido por el Estado. Y el Estado, ya vemos qué es, los grandes capitales, esos son. Y dice el maestro, mira, ¿qué le importa, qué le afecta a Slim? Todo lo que esté haciendo en este momento, la incomodidad, la ira, el desprecio de las masas, a Slim y a los suyos, ¿qué les afecta? Estos son el verdadero poder, y por eso se dice que los presidentes, tanto de México como de algunos otros países, no son más que gerentes generales. Y miren cómo UNASUR está haciendo historia. Nosotros estamos viendo hacia Washington. Es la cosa más triste. Nosotros seguimos siendo la imagen de la Diana cazadora, ¿se acuerdan? Los presidentes ofreciendo, no me acuerdo de riel qué significa. Bueno, y no sabemos a qué le tira. Y tiene todo exhibiendo, ofreciendo a Washington. Acaba de ir la Diana Cazadora. ¿Qué estoy diciendo? Que acaba de ir la Diana Cazadora a Washington. ¡Qué tonterías! Esto es por falta de glucosa en el cerebro. Vamos a comer y permítanme. Traigo todavía sentimiento, casi con muchas ganas de hacer una catarsis. Quiero que usted me explique una cosa, si es que lo sabe. Mire, una amistad que yo tengo allá en la isla caribeña, para ganarse unos pesitos, graba discos de video, de música.